Hemos llegado en este momento más importante de todo el año al celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte. Él venció la muerte, sí, y por lo tanto, Él vence mi muerte y me garantiza que Él es la resurrección y la vida. Perfectamente por eso, al celebrar la Pascua, pues nosotros vamos trabajando ya sobre este momento importante de la resurrección. Todo esto nos lleva a escuchar las conmovedoras palabras apasionadas con las que San Juan comienza su carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida. Primera de Juan 1 al 3. Una experiencia inolvidable e irrepetible la suya. No obstante, para ser testigo de Cristo, nos es indispensable haber caminado con Jesús de Nazaret por los caminos de la Palestina. Por otra parte, San Pablo tampoco ha conocido personalmente a Jesús. Fue nombrado testigo. Ponte en pie, que para esto me ha aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Hechos 26, 16. Y recibió del Señor esta tarea. Lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Hechos 23, 11. Para ser testigo basta haberlo visto realmente vivo más allá de la muerte. Todo esto pues nos permite a los creyentes el estar ciertamente no solo convencidos, sino creer en el Señor Jesús para poder así anunciarle que está vivo porque vive en nosotros y ser no solo ahora sus testigos, sino nuestro compromiso bautismal de dar testimonio de su vida. Así pues que testimoniar no equivale simplemente a dar un buen ejemplo. Esto es ciertamente útil, pero el testimonio es otra cosa. Lo puede dar solamente quien ha pasado de la muerte a la vida, quien puede afirmar que su existencia ha cambiado y ha adquirido un nuevo sentido desde el momento en que fue iluminado con la luz de la Pascua. Quien ha experimentado que la fe en Cristo da sentido a las alegrías y a los sufrimientos e ilumina tanto los momentos felices como los tristes. Tratemos de preguntarnos, ¿es la resurrección de Cristo un punto de referencia constante en todos los proyectos que llevamos a cabo? Cuando compramos, cuando vendemos, cuando dialogamos, compartimos una herencia, cuando decimos tener otro hijo, o pensamos que la realidad de este mundo no tiene nada que ver con la Pascua. Sigamos pues en esta reflexión planteándonos la importancia que tiene el descubrir a Cristo resucitado. Tenemos el Evangelio de la Resurrección. En esta oportunidad, pues, leemos el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 20, versículos 1 al 9. Hermoso el texto. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto.
Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía de resucitar de entre los muertos. Así que atendamos, se trata del primer día de la semana. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, dice María Magdalena, se encamina al sepulcro. En estas primeras palabras del Evangelio del día de la Pascua se perciben, casi se respiran las mismas señales de victoria sobre la muerte. Silencio sobre la tierra, inmovilidad, calma. Una mujer sola y sin miedo se mueve en la oscuridad de la noche. La muerte, sin aparente rival, parece dominarlo todo. Se diría que el silencio y la oscuridad están celebrando su triunfo. La ley del poder y de la fuerza, de la discriminación y de la injusticia, la levadura de la astucia, ha derrotado definitivamente las fuerzas de la vida. Veamos, sin embargo, lo que acaece cuando María se da cuenta de que el sepulcro está vacío. La escena cambia como por encanto. Sobrecogidos con un tremor repentino, todos los personajes se sacuden del sopor y comienzan a moverse rápidamente. María Magdalena llega corriendo a donde estaba Simón Pedro, que se precipita con el otro discípulo. Sorprendiendo a todos, en el día siguiente al sábado, la vida estalla con toda su fuerza. Dios ha intervenido y ha abierto el sepulcro de par en par, pero la Magdalena todavía no lo sabe. Cree que el cadáver ha sido transferido o robado. Su reacción es natural y espontánea. Es lo primero que piensa: ¿quién se encuentra con una tumba vacía? Podemos detenernos en esta primera constatación o podemos seguir adelante tratando de buscar un sentido a los hechos que se narran. Frente a la muerte, nos podemos resignar o llorar o abrir el corazón a la luz de lo alto. La Magdalena sale momentáneamente de la escena y es como si en la carrera hacia la fe pasara el testigo a los otros dos discípulos. Uno es bien conocido, Pedro. El otro no tiene nombre. Generalmente se piensa que sea el evangelista Juan, pero esta identificación tuvo lugar muy posteriormente, casi 100 años después de la muerte del apóstol. Puede ser que fuera él, el discípulo que Jesús amaba. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, esta figura tiene ciertamente un carácter simbólico que es conveniente resaltar. Este discípulo sin nombre está siempre asociado a Pedro de una manera u otra. Entra en escena junto a Andrés. Los dos ven pasar un día a Jesús, le preguntan dónde habita, le siguen y se quedan con él durante toda la noche. Pues, ¿qué tiene que ver Pedro con esto? Tiene que ver porque el discípulo sin nombre conoce a Jesús antes que Pedro. De este discípulo no se habla más de él hasta la última cena, cuando Jesús comunica a los 12 que hay entre ellos un traidor.
Pero ¿quién lo descubre? ¿Quién sabe reconocer al que está de parte de Jesús y el que está en contra? No Pedro, sino el discípulo sin nombre que reclina la cabeza sobre el pecho del Señor. Durante la pasión, mientras Pedro se detiene y reniega de su maestro, el discípulo sin nombre le sigue valientemente, entra en la casa del sumo sacerdote, está cerca de Jesús durante el proceso. Pedro no está en el Calvario, ha huido. El discípulo que Jesús ama, por el contrario, permanece con el Maestro. Está al pie de la cruz con la Madre de Jesús. En el pasaje de hoy, Pedro es nuevamente dejado atrás, ya sea en la carrera material hacia la tumba como en la carrera espiritual hacia la fe, como veremos pues dentro de un poco. En el mar de Tiberíades es de nuevo este discípulo el primero en reconocer al resucitado. En el hombre que se encontraba en la orilla, Pedro se da cuenta más tarde. Finalmente, cuando viene invitado por Jesús a seguirle, Pedro no tiene el coraje de hacerlo solo, siente la necesidad de tener a su lado al discípulo al que Jesús amaba. ¿A quién representa este? Como si así es que no tiene nombre, ¿verdad? Representa al discípulo auténtico. Aquel que apenas se encuentra a Jesús no duda ya más, lo sigue inmediatamente, lo quiere conocer, se olvida de dormir con tal de estar con él. Lo conoce hasta el punto de saber quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Lo sigue aun cuando será necesario pues dar la vida. No tiene nombre porque cada uno de nosotros está invitado a ser ese discípulo, a darle su propio nombre. Veamos a esos dos discípulos correr hacia el sepulcro. El discípulo sin nombre llega primero, se inclina, ve las vendas en el suelo, pero no entra. Llega también Simón, Pedro, que entra, ve las vendas en el suelo y el sudario que cubre la cabeza de Jesús, no en el suelo como las vendas, sino doblado, dice, en un sitio aparte. Nada de milagros, ninguna aparición de ángeles, solo se ven signos de muerte por doquier. Quizá los dos discípulos tienen la misma intuición que formuló San Juan Crisóstomo, que decía él: cualquiera que se hubiera llevado el cuerpo, ciertamente no lo habría despojado del sudario, ni se habría tomado la molestia de doblarlo cuidadosamente y dejarlo en un lugar aparte. El cadáver, por tanto, no ha sido movido. Nada de milagros, por eso Pedro se detiene estupefacto, se da cuenta de la situación, pero no es capaz de sacar la conclusión. Sus pensamientos permanecen bloqueados ante la presencia de la muerte. El discípulo sin nombre, por el contrario, da un paso hacia adelante, ve y comienza a creer. Es el momento culminante de su camino hacia la fe en el Señor resucitado. Frente a los signos de muerte, la tumba, las vendas, el sudario, él comienza a percibir la victoria de la vida. La anotación que sigue pues se refiere a los dos discípulos por igual. Todavía no habían entendido que según la Escritura, él debía de resucitar de entre los muertos. Parece ilógico, al menos en lo que respecta al discípulo sin nombre. Llegados a este punto, hay que recordar que el evangelista no está escribiendo pues una fría crónica de los hechos, sino que está indicando a los cristianos de su comunidad el itinerario a través del cual se llega a la fe.
Se comienza por los signos narrados por los evangelios, que permanecen sin embargo misteriosos e incomprensibles si no nos dejamos guiar pues por la palabra de Dios sostenida en las sagradas escrituras. Son estas las que abren de par en par la mente y el corazón, que nos otorgan la luz interior que hace ver al resucitado. El discípulo auténtico no tiene necesidad de otras pruebas ni verificaciones que exigirá Tomás. Jesús ha dicho a sus discípulos: si un grano de trigo caído en tierra no muere, permanecerá solo. Si por el contrario muere, produce mucho fruto. Quien todavía no cree considera un absurdo, una locura, el don gratuito de la vida, porque detrás de este don solo se ven signos de muerte. Así pues, a la luz de la Pascua, sin embargo, el discípulo auténtico comienza a entender que la vida dada por los hermanos se introduce en la beatitud de Dios. El versículo conclusivo, pasaje evangélico, los discípulos, dice, se volvieron a casa. Da casi la impresión de que todo volvió a ser como antes, pero no es así. Los dos han conocido a Jesús, han verificado los mismos hechos y visto los mismos signos. Retoman la vida de todos los días, pero uno, sin embargo, está sin ánimo y desilusionado. El otro va guiado por una nueva luz y fortalecido por una nueva esperanza. Celebremos pues con alegría el domingo de la resurrección, porque el Señor ha resucitado y anuncia con gozo que todo el que le sigue también ha de resucitar algún día. Gracias por su atención.